Ujú. Sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesora. Un placer saludarlo en esta semana, semana número 13 de este semestre. Nos quedan solamente 2 semanas para culminar. Ya ustedes conocen la fecha para el segundo parcial y la fecha para el proyecto final. Para poder entonces ya ir calculando esos porcentajes y conocer la situación de cada uno de ustedes. Muy bien, si observan en pantalla, se cuenta con un informe de las actividades, algunas actividades hechas en el curso. Vuelvo acá, cierro. Sí, muy buenas tardes, como le digo a los que se acaban de unir también. Estamos en la semana número 13
Estamos en la semana del micrófono. ¿Alguien lo tiene abierto? Gracias. Como le indiqué, yo llevo un informe de mis actividades en Excel, de las actividades que ya ustedes cuentan en la plataforma. Y ahí, como le indiqué desde la primera semana de clase, yo valoro mucho la puntualidad, la disciplina del estudiante en su compromiso con la materia. Ya se evaluó el parcial también, ¿verdad? Ya se sumó a los que tenían 2 puntos. Sí, de la pregunta que estaba, tenía 2 veces el número 1, ya se evaluó, ese parcial valía 135 puntos. Ese parcial, el primer parcial, ahora vamos encaminados al segundo parcial. De ese 335 puntos, acá entonces lo que el estudiante obtuvo de esos 135 puntos, ¿verdad? Eso se le está sumando ahí las 2 partes y eso es lo que le corresponde al estudiante en esa casilla. Al igual que en las actividades de aprendizaje, que nada más me falta la última de esta semana, que ya la estaba revisando, pero ya todo está evaluado con sus comentarios dentro de la plataforma. Así que al final, en la semana 15, este documento se le enviará, obviamente ya no directamente con el nombre, sino con la cédula, a la plataforma para que usted pueda revisar y como todo, ¿verdad? Se puede uno equivocar en alguna actividad, se puede también usted haber entregado y no se le colocó la nota. Por tal razón, este documento se le enviará y ustedes, si está en la plataforma, con mucho gusto, se le revisará, ¿no? Como indiqué también en un principio, no es que en la última semana yo voy a revisar ninguna tarea que es de la semana número 1, ¿no? Esto es ir trabajando en la marcha, en todo el proceso. Entonces tenemos varias actividades, me falta la actividad individual 10, que la califico, que es el tema que vamos a hablar un poquito el día de hoy, referente a lo que es las matrices. Y sería el proyecto final, que ya ustedes también tienen las indicaciones del proyecto final. Esto es para que sepan, ¿verdad? Y vayan revisando en la plataforma UP Virtual sus evaluaciones para saber, ¿verdad?, cómo ustedes van en referencia al curso. Esto es muy importante para saber su evaluación. Nuestro tema de este curso, uno de los temas fundamentales son el uso de estructuras de datos. Como le indiqué en un principio, estamos trabajando paso a paso porque desconocían la sintaxis para trabajar en el lenguaje de programación Python, que es el que hemos seleccionado. Por ende, hemos iniciado por datos simples, pero con el objetivo de que el estudiante vaya practicando. Si ustedes y que vaya realizando lo que es el proceso del desarrollo de un problema. Si ustedes observan, los códigos que hemos visto en Python son códigos cortos, códigos simples, códigos básicos, que ustedes deben ir practicando, ¿verdad?, para lograr esa habilidad. Solamente la práctica le dará esa competencia para desarrollar un programa por computadora. Y eso es lo importante, que ustedes practiquen, que no espere que yo le ponga un problema o una asignación, sino que ustedes cada día le dedique tiempo
al lenguaje de programación entre, trate de sumar dos valores, trate de multiplicarlo, sin, ¿verdad?, estar revisando cierto código, sino nada más, ¿verdad?, con sus conocimientos previos para ver si usted logra realizar eso. Eso es lo importante, la práctica, ensayo y error. Porque esto no se aprende. Esto no se aprende, sí, solamente, ¿verdad?, de acuerdo a las actividades, o si no comprendo algo y alguien me pasa el código, lo copio y pego acá y ya entrego la actividad. No es tanto la entrega de la actividad, sino el conocimiento que ustedes pueden adquirir. En Internet, casi la mayoría de los programas o los códigos ya están resueltos. Usted pone un enunciado y usted va a ver que le salen miles de líneas. Y me pueden servir de base y de referencia, pero yo debo comprender qué es lo que hace ese código y volver a practicar, eliminar algunas líneas que están de más y tratar de ver la función de cada uno, ¿verdad? Porque en cuanto a sintaxis, palabras reservadas, bibliotecas, hay un sinfín que se pueden aplicar en los lenguajes de programación. Entonces, eso es esto, ¿verdad? Porque si usted me dice, no comprendo, pero si no practico, no busco información, no tengo acceso al conocimiento, obviamente que se le va a hacer a usted más difícil lograr esas competencias. No es tanto, ¿verdad?, que usted busque y copie y pegue, sino que analice un poquito. El factor tiempo es un factor que a veces los estudiantes dicen, no tengo tiempo. Sin embargo, sabemos que todos tenemos compromiso, pero es un sacrificio. Si usted trabaja hasta las 10, 11 de la noche, entonces usted se levanta temprano para que pueda ir desarrollando sus actividades y poder cumplir. Muchas veces cuando se realiza una tesis, los estudiantes siempre dicen en sus limitantes, ahí no tengo tiempo. Y en la parte de las limitantes, por eso dice que el tiempo no es una limitante de ninguna tesis, porque ese tiempo lo debe buscar el mismo autor de la tesis para cumplir con el compromiso. O sea, usted se establece su horario y con esta modalidad es todavía más fácil porque usted establece su espacio, su horario, cuando quiere ir a practicar, y nunca, como le indiqué, coloco una tarea de ya para allá, además que nada más que sea un parcial, ¿verdad? Porque en el parcial debo establecer un tiempo estipulado para que el estudiante lo pueda desarrollar. Y eso que en el salón de clase se le daba 2 horas como máximo, y ustedes ven que acá esto es más abierto, más confortable. Usted dice, bueno, tengo 2 problemas, utilice sus 4 horas para desarrollar 2 problemas. Entonces, eso es un espacio que se le da con el objetivo de que usted también pueda entregar sus actividades. Todas las plataformas tienen ese límite para que ustedes puedan entregar. Entonces, con este informe estoy terminando el informe de Excel que se muestra en la pantalla. Estoy terminando con las actividades porque ya debo ir cerrando. Iba a empezar un nuevo tema, pero voy a terminar en matrices, por lo visto de que con el tema de matrices muchos estudiantes estaban, ¿verdad?, pensando o preguntando en cuanto a los códigos. Entonces, no es tampoco ir, como dice el pensamiento, de forma acelerada, sino ir con el objetivo de que usted vaya comprendiendo lo que se está dando. No se está dando nada difícil. Y por eso deberían ir todos de forma excelente en el curso, porque lo que se está dando es algo básico con el lenguaje de programación. Entonces, cuando yo termino este informe con las actividades y ustedes hagan el segundo parcial y yo pueda saber, bueno, del parcial qué porcentaje obtuvieron, entonces se le va a enviar a la plataforma para que usted pueda revisar y verificar plataforma, informe, por si se me olvidó o se me pasó algún tipo de porcentaje y no se lo apliqué.
Lo bueno de trabajar con la plataforma es que todas las evidencias están en la nube, ¿no? O sea que ahí nada se va a perder. Una vez que ingresamos ahí, podemos encontrar esa información. Entonces yo voy a cerrar con este tema de matrices. Los problemas o las prácticas o los talleres, como se le dice, todo va enfocado a lo que son las matrices. Ustedes siguen practicando porque siempre se le va a dejar actividades de aprendizaje, porque si no se le deja, usted no va a ir al lenguaje a practicar. Así que siempre se le van a dejar, pero yo cierro hoy con esto, con este tema de matrices. Se le deja la actividad para el sábado. El próximo lunes nos vemos para dar algunas indicaciones del parcial, que es el viernes, y la siguiente semana para ver lo del proyecto final, que serían las 2 semanas que faltan. Lo del proyecto final y también lo del examen final o semestral, que tiene una ponderación del 35%. Entonces, y ahí le mando el informe cuando ustedes esté listo y se hayan entregado todas las actividades. Es importante también que usted vaya leyendo todas las clases, todas las diapositivas que se suben, los problemas que se suben ya resueltos, que usted lo vaya revisando, lo vaya analizando, comparando con su código. Y siempre he dicho que a veces los códigos son diferentes, pero dan los resultados correctos. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Mientras que dé el resultado correcto y usted sigue indicaciones de que si yo le digo, vamos a utilizar estructura de datos, usted utilice la estructura de datos, porque usted, como sabrá, si yo le digo sume 10 valores, como era lo que estábamos hablando, sume las filas o columnas, o sume 15 valores, usted lo puede hacer sin utilizar estructura de datos. Y me declara 15 valores, 15 variables, me las suma y me las imprime. Y lógico que va a dar el resultado, pero usted va a ver lo extenso del código. Entonces, si se le dice, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, en el parcial, utiliza esta lista o este vector y también con este problema realiza una matriz, yo voy a revisar que de verdad se utilizó la estructura de datos. Y me voy a enfocar en la evaluación con el uso de esa estructura de datos. Entonces, nuestro tema ahorita mismo son las matrices. Y como dice la diapositiva, se puede considerar como un vector de vectores. Es por consiguiente un conjunto de elementos. Y volvemos al concepto de estructura de datos. ¿Qué son las estructuras de datos? Un conjunto de elementos en el cual el orden de los componentes es significativo. Si usted quiere saber las posiciones de cada uno de esos elementos, ¿dónde usted va? Con los índices. Los índices es que le indican a usted en qué posición está cada uno de esos elementos. Y en la matriz usted trabaja con 2 índices. Un índice para la fila y un índice para las columnas. Cuando hablamos de lista, usted nada más utiliza un solo índice. Dentro de las estructuras de datos es importante que el estudiante conozca lo que es los ciclos, porque para llenar estas estructuras, para sumarlas, para verificarlo, usted siempre va a necesitar los ciclos. Estos ciclos, como algunos de ustedes han utilizado, utilizan while, utilizan for. No he visto ninguno con do while, pero do while hace la misma función. Siempre ustedes van a ver que se utiliza el ciclo for, porque el ciclo for en una sola línea usted le puede dar toda la indicación de qué es lo que tiene que hacer. En cambio, con el while usted tiene que poner la condición, después tiene que tener el acumulador para que vaya, ¿verdad?, avanzando en el ciclo. Entonces, el más sencillo es for, sin embargo, todos hacen lo mismo. Y eso es lo importante también, que ustedes vayan revisando en su código qué ciclo están utilizando. Pero si no utiliza un ciclo, no está utilizando una estructura de datos, debe utilizar el ciclo. Las matrices también se le llaman arreglos bidimensionales, ya que, ¿verdad?, es una tabla y que tiene sus filas o renglones, como dice aquí, las columnas. Y las columnas es similar a Excel,
Los que utilizan mucho Excel verán que cuentan con su tabla y su referencia de celda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de matrices es similar a el programa de Excel. ¿Cómo se crea una matriz en Python, verdad? En Python, cuando yo veo los corchetes, igual que en PC, el uso de los corchetes con los vectores y matrices, entonces indican que se está utilizando esta estructura. Idéntico en C++ y en Java, los corchetes indican, bueno, se está utilizando un arreglo o una matriz. Eso es lo que indica, porque entonces ya cuando utilizamos otra estructura como los registros, ya cambia cómo se van a ingresar esos elementos en esa estructura de datos. Revisando las actividades de esta semana, ¿verdad? Que en esta semana habían 3 problemas que las indicaciones decían que realice un programa que declare una matriz de 3×4. Otro punto también importante de la matriz es que primero se indica la fila y luego las columnas. Si yo digo 3×4 es porque va a tener 3 filas y 4 columnas. Si digo 3×3 va a tener 3 filas y 3 columnas. Si digo 3×2 va a tener esta matriz 3 filas y 2 columnas. Primero se declara la fila y luego la columna. Se le había explicado cómo se ingresan elementos a la matriz por el teclado, que no es lo mismo que yo le ingrese directamente en el código. También se había explicado cómo se imprime la matriz, nada más, ¿verdad? Ustedes iban a buscar cómo se suman los elementos, cada fila de la matriz y cada columna de la matriz. En el segundo problema era que ustedes declararan la matriz, ingresaran los elementos por el teclado, se imprime la matriz y se suman los elementos pares e impares. Ahí ya no estaba hablando de filas ni columnas, sino de forma general. Si hablamos de una matriz 3×3 es porque va a tener 9 elementos, ese conjunto de datos, 9. ¿Y qué voy a hacer con esa matriz? Bueno, con esa matriz voy a sumar los elementos pares e impares. Ya a ustedes, ¿verdad? Con la práctica ya conocen que para sumar una matriz, para saber si un elemento es par o impar, usted necesita una toma de decisión. Automáticamente en su mente le viene en el diagrama de flujo lo que es el rombo. Bueno, yo debo saber por medio de una toma de decisión si este número es par o es impar para poder sumarlo. Bueno, entonces esa parte del análisis es muy importante, esa fase, porque en esa fase usted identifica, bueno, yo para conocer si un número es par o impar, yo debo revisar lo que es el residuo. Si el residuo es 0, es un número par. Si el residuo no es 0, es un número impar. Y de acuerdo a esa condición, yo hago, ¿verdad?, la sumatoria de los elementos de la matriz. En el siguiente problema, el último era realizar un programa que declare una matriz de 3×2. Ahí íbamos a tener, ¿verdad?, 6 elementos. 6 elementos en esa matriz. Y va a contar los números positivos y negativos. Contar, no sumar ni no, ¿verdad? Sino me va a contar de esos 6 elementos, 3 son positivos, 3 son negativos. O ejemplo, de esos 6 elementos tengo 2 positivos y 4 negativos. Eso era lo que indicaba el tercer problema, contar los números negativos y positivos. Y en el análisis, entonces, similar al problema anterior, usted verifica cómo puedo saber si un número es negativo o positivo. Si se ingresan por el teclado, ¿cómo puedo contarlo? Bueno, entonces en su análisis usted dice, bueno, para todo número mayor que 0 es un número positivo. De lo contrario, si no es mayor de 0, entonces va a ser un número negativo.
Bueno, ahí en el análisis también, ¿verdad? En su lógica le indica, bueno, este problema también debe llevar una toma de decisión para saber si ese elemento de la matriz es positivo o negativo. Esa toma de decisión le viene, ¿verdad?, a la mente de una vez lo que es el rombo que se utiliza para hacer una toma de decisión en un diagrama de flujo. Entonces, las fases son muy importantes y siempre en las indicaciones se les solicita que incluya su análisis. Su análisis debe estar claro, que un punto que diga análisis, entrada, proceso y salida. Esos conceptos deben estar bien detallados dentro de su documento. Diagrama, ya ustedes utilizan sus aplicaciones para hacer el diagrama. Yo sugerí P6 porque es uno de los más utilizados y es de software libre, que no hay que pagar licencia, no hay que pagar nada, y es muy amigable. Y el código que estamos utilizando y su ejecución en Python. Usted debe hacer la ejecución. Hay ejecuciones que no muestran los resultados correctos, así que debemos ir mejorando nuestra entrega. Ya estamos, ¿verdad?, ya cerrando en la semana 13, así que ya lo que falta es poco. Revisando algunos documentos, porque ahorita vamos a ir a desarrollarlo, para que vean que no es nada difícil. Muy bien, revisando algunos códigos como este. Mire, este es el código del primer problema. Cuando hacemos el análisis, vemos que en la línea 3 está declarando una función, un módulo. Ese módulo def, que lo he visto también y no hemos llegado a explicar lo que son los módulos, pero usted lo utilice y no es que esté mal, sino que ustedes entiendan, si yo utilizo esa palabra def, debo estar claro, bueno, yo me voy a documentar qué hace esta palabra reservada y por qué lo estoy utilizando en este código. Entonces voy más allá para investigar eso. En la línea 3 ella está declarando un módulo que se llama mostrar matriz. Y ustedes ven que en la línea 3 ella vuelve a tener ese nombre de ese módulo donde declara mostrar matriz. Igual que en la línea 24, mostrar matriz. No es que esté mal, pero lo importante es que el estudiante comprenda porque se podía utilizar o crear sin utilizar estos módulos, que es con la palabra reservada def. Ahí usted ve que la matriz se solicitó que fuera ingresada por el teclado. Ahí vemos que declara la matriz directamente en el código. Vemos palabras reservadas como append, que es para ingresar elementos a la matriz. Vemos palabras, ¿verdad? Vemos los ciclos, el ciclo for. Este código usted ve que tiene dos ciclos, uno para ingresar los elementos ya sumados, porque está haciendo una matriz para los resultados de la suma, y otra para los resultados de la columna. Eso es lo que está haciendo. No es que está mal, pero como repito, es importante que si usted utiliza la línea esa de la función o del módulo, deba conocer para qué se utiliza. En este código, y hay varios que vi con el código similar, y también es bueno que se apoye en la parte colaborativa, la parte en equipo, que quiero que todos avancemos, pero de verdad no coloquemos los mismos elementos, tratemos de cambiar las variables. Si mi matriz se llama X, yo le pongo, bueno, en mi código la matriz se va a llamar Z. Si tengo, ¿verdad?, la palabra reservada suma, utilizo, ¿verdad?, acumulador. Trato de personalizar el código. Si observamos este código que está acá tiene 4 ciclos. Declara la matriz en la primera línea. El primer ciclo ingresa elementos a la matriz. Ustedes ya conocen, ¿verdad?, el append y cómo se ingresa elementos. El siguiente ciclo imprime la matriz como está acá.
En el siguiente ciclo va a sumar los valores de la fila, y utiliza sus dos ciclos y al acumulador suma para sumar los elementos de la fila. Y usted ve que acá se imprime valores de la fila 0 es igual a 10, de la fila 1, 26 y de la fila 2, 22. ¿Verdad? Son los valores que se ingresan, ¿verdad? Que se suman de la fila, porque son 3 por 4. El problema de este código está en la columna. Si usted ve, son 3 filas y 4 columnas. Por ende, aquí le debía salir ¿cuánto? 4 columnas. ¿Y qué repite? Mire, valores de la columna 0, 1. Valores de la columna 0, 6. Valores de la columna 0, 15. Valores. Entonces, el estudiante cuando ve ese código ya sabe que no está dando el resultado correcto. Entonces, ¿qué le queda a usted? Bueno, voy a mover, voy a verificar, porque en esto solamente da cuestión de mover el print, porque el print o la impresión está dentro del ciclo. Por ende, usted debe sacar esa impresión como está cuando suma las filas. Usted ve que el print no está dentro del ciclo, del segundo ciclo, sino que está afuera. Y acá entonces ella lo que hace es repetir varias veces la cantidad de veces que hace el ciclo, la cantidad de veces que imprime. Entonces son cosas sencillas que viendo esto, el estudiante al ver su ejecución diga, bueno, voy a cambiar porque si tengo tres filas, debo tener también 4 columnas. ¿Ya? Entonces vimos varios problemas o varias ejecuciones idénticos, ¿verdad? Con esos errores, porque eso es un error de salida, ya que no se cuenta con lo que se está pidiendo, que son 3 filas y 4 columnas. Lo que hace es que repite la cantidad 3 veces la columna 0, ahí tiene 3 veces la columna 1, 3 veces la columna 2 y 3 veces la columna 3. Entonces vemos una repetición. Mejoren, o sea, si ya usted como estudiante sabe que ese es su código, que también se guió por ese código y lo hizo, vaya, verifique en Python que solamente le salgan 3 filas y 4 columnas. Acá entonces vemos otro código que nada más llegó hasta lo que es ingresar valores e imprimirlos. Y vemos que en la impresión el len debe tener el signo de igual y no lo vemos ahí el signo. Acá debe de darle error este código. Acá vemos otro, también vimos varios similares a estos donde generan, ¿verdad? Tienen 2 ciclos, no los 4, sino, pero dan los resultados correctos porque crean un vector para almacenar lo que son las filas, la suma de las filas, y otro vector para almacenar la suma de las columnas. ¿Cómo sabemos que es un vector? Porque tiene los corchetes. Vector o lista es igual, ¿verdad? Entonces aquí utiliza 2 ciclos, pero almacena en una lista o vector la suma de la fila, ¿verdad? El ciclo, y en otro vector la suma de las columnas. Y luego la imprime. Esto da los resultados correctos porque sí suma la fila y columna. Yo creo que era similar a este, ¿verdad? Solamente que este usted ve que era como el que decía del def de la función, porque es bueno analizar cada una de las líneas que el estudiante ingresa y ahí vemos, ¿verdad? Si este es igual al primero que se mostró, te ve la salida a la izquierda, cómo es la salida, aquí muestra la matriz y aquí asume una columna más con el resultado de la sumatoria de la fila y también de las columnas. ¿Ya? Entonces, esto también da los resultados, no estamos diciendo que no, solamente que solicitamos que, por ejemplo, los valores se ingresen desde el teclado. También que si usted utilizó, por ejemplo, la función o el módulo mostrar matriz, sepa para qué lo está utilizando, porque usted ve que eso se debe declarar
se declara 2 veces en este código, mostrar matriz y mostrar matriz. Muy bien, vamos entonces a ver, para ver en el mismo IDLET, estaba viendo algunos códigos que estaban enviando, revisándolos para poder evaluarlos, ¿verdad? Vamos a cerrar esto. Cualquier cosa que no se observa, me lo indica. Esto es su espacio, esta es su herramienta, esta es su aplicación, que en este semestre, bueno, ¿verdad? Que usted le dedique su tiempo a esta aplicación. Usted siempre va a crear un archivo nuevo, igual el que lo hace por la computadora, por el teléfono, perdón. Siempre es importante los comentarios, debe aparecer su nombre, fecha, autor. ¿Qué es lo primero que usted declara? Usted declara su matriz. Mi matriz se llama A, ¿verdad? Por ejemplo. Y signo de igual y los corchetes. Yo no creo que aquí haya, ¿verdad? Ningún error en cuanto a cómo declarar la matriz. Automáticamente cuando se lee en el código esto, la primera línea, nos damos cuenta que es una matriz. Luego que usted declara su matriz, el siguiente paso es llenar su matriz con los elementos para poder hacer las operaciones, ya sea de sumar, multiplicar, restar, promediar, buscar el mayor, buscar el menor, multiplicar 2 matrices. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces ya ustedes conocen los ciclos y automáticamente ingresan su ciclo for y el problema decía que era una matriz de 3 por 4, así que usted dice 3. El ciclo for siempre termina con los 2 puntos. Luego de eso, ¿qué viene? Colocar el espacio donde ustedes van a almacenar la matriz. Siempre cuando va a colocar viene el nombre de la matriz, punto, y la palabra reservada que va a indicar que usted va a ingresar elementos a esa matriz, los corchetes que abre, que cierra y el paréntesis que cierra. Ese es el primer ciclo. Luego va con el siguiente ciclo, que sería, ¿verdad? Para ya automáticamente ingresar los valores a la matriz. Aquí voy a indicar entonces, primero son las filas y luego vienen las columnas. Las columnas decía que era una matriz de 3 por 4, por ende son 4 columnas. Y ya aquí usted debe saber qué tipo de dato es, si es entero, si son letras, qué va a almacenar en su matriz A. Su matriz A, ahora sí, abre corchete y le va a poner lo que es el índice. Si ustedes observan, los índices deben ser diferentes, no como acá, ¿verdad? El índice de la fila es I, el índice de la columna vamos a poner la A minúscula, un ejemplo. Y acá, dentro del corchete, va el índice de la fila. Append, que es la palabra, esta palabra se utiliza para ingresar elementos en la matriz, mi tipo de datos que son tipos enteros, que voy a ingresar a la matriz input, un mensaje que voy a mostrarle al usuario, donde le voy a decir, bueno, ingrese los valores o los elementos, ¿verdad? 2 puntos, espacio, espacio, cierro comilla, cierro el primer paréntesis, son 3 paréntesis, el del input y el del INT. ¿Verdad? Esto es un paréntesis. Y con eso ya ustedes están, ¿verdad? Ingresando elementos a la matriz. ¿Qué es lo bueno que usted vaya revisando? Cada vez que hace un ciclo, usted va revisando si funciona sus líneas que va escribiendo, porque pueden haber errores. Me faltó un punto, me faltó los 2 puntos del for, ¿verdad? Puede ser. Entonces usted ve ahí, ya usted ve que, bueno, la parte de ingresar valores son 12 valores porque es una matriz de 3 por 4, debe funcionar perfectamente, ¿ya? Y ahí vemos
que se ingresan los 12 valores. Ah, bueno, usted ya verificó, ya sabe qué realiza cada una. Bueno, yo puedo también el ciclo imprimir la matriz, que es el mismo procedimiento. For, todo se hace por medio de los ciclos. La matriz es de 3 elementos. La parte de la fila siempre va primero a la siguiente serían las columnas, que sería 4, ¿verdad? 4 elementos, así de sencillo. ¿Y qué voy a utilizar? Bueno, voy a imprimir, ¿verdad? ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir mi matriz que se llama punto corchete, que es el ahí, corchete, el siguiente índice que es A. Estaba en mayúscula, así que estos son sensibles a lo que es la mayúscula y la minúscula, ¿no? Esto va sin punto, nada más va el nombre de la matriz, fila, columna, matriz, fila, columna, coma. ¿Qué es lo que sigue? Ah, bueno, voy a darle el salto de línea con la palabra reservada en igual y entre comillas los espacios que dejo, puedo dejarle varios espacios porque se utiliza a veces un número de 2 o 3 cifras, entonces debo tener varios espacios dentro de mi matriz. Cierro la comilla. Si usted lo ejecuta hasta ahí, usted se va a dar cuenta que no le va a salir la matriz como debe salirle, sino muchas veces le va a salir como una lista. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean cómo se funciona ahí sin el otro print. Ahí le faltó los 2 puntos, cosa que usted de una vez eso no lo va a limitar a ustedes, ¿verdad? Que continúen porque ya ustedes al escribir, ¿verdad? Acá los otros 2 puntos, ¿ya? Entonces usted acá verifica y ejecuta acá y ahí entonces ingresa los valores. Son 12 valores, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Y lo imprime como una lista, ¿verdad? Y usted no va a querer que se imprima así si usted no quiere verlo como una matriz, entonces le coloca el print para que lo pueda imprimir como un vector. Hasta ahí ustedes no deben tener ningún inconveniente en cómo se ingresan elementos y cómo se imprimen los elementos de la matriz. Hasta ahí deben tener... Profe, una pregunta, disculpa que le interrumpa. Ajá, dígame. Pero el signo igual a mí me sale error, profe, cuando lo coloco ahí. Por eso era que yo, su problema, yo lo reverifiqué, el código suyo lo estaba verificando y a mí cuando lo ingreso no me muestra ese error. Entonces no sé qué puede ser, si que la aplicación, porque yo ejecuté, casualmente creo que era el último que estaba revisando, porque estaba revisando algunos problemas. Vamos a ver si es ese. Sergio. Si yo me acuerdo el suyo, porque ahí usted lo puso dentro del código. Usted me puso un mensaje que el signo de igual le da error. Por tal razón, yo verifiqué, copié ese código y acá no da ningún error. ¿Será mi compu, profe? No sé qué será, o será cuando la instalación, algo que le faltó a la instalación, pero los demás códigos a usted le funcionan perfectamente. Sí, profe, todos, solo cuando coloco ese signo igual, me manda sintaxis de error. Eso es lo extraño, por eso lo primero que hice fue verificar también su código cuando revisé su problema y lo copié tal como estaba ahí y funcionó. O sea, no me mande el error que usted le manda en el signo de igual. Así que puede instalar nuevamente la aplicación para
para ver si sería eso en la instalación, porque no debería mandarle error. Ese signo de igual debe ir en igual y entre comillas la cantidad de espacio. Muy bien, entonces el siguiente ciclo era para sumar las filas y el siguiente ciclo era para sumar las columnas. Usted lo puede hacer por parte para que no se le enrede todo y vaya, ¿verdad? A que le quede, ¿verdad? Con errores. Utilicen las mismas variables, ¿verdad? Y su matriz 3 por 3, 2 puntos. Y acá cuando va a sumar, cuando es suma, multiplicar, promediar, usted necesita una variable para imprimir esa suma. ¿No? Entonces usted va a decir, ah, bueno, suma F para saber que de la fila es igual a 0. Esa va a ser mi variable para sumar. Mi siguiente ciclo, for A y A, perdón, que es la variable A, y la cantidad de columnas, que son 4, 3 filas, 4 columnas, y voy entonces a sumar, suma F, voy a sumar las filas. Voy a sumar la fila que va a ser, ¿verdad? Más una sumatoria igual, ¿verdad? Más igual, que lo puse al revés, suma fila más igual, mi matriz que se llama A, fila que es I, y la columna que es A. Los índices, ¿verdad? Índice de la fila para saber la posición. O sea, yo voy a sumar en la posición 0, 0, el primer valor que está en la fila. Y luego, entonces, voy a imprimir para ver la impresión. No la debo dejar dentro del ciclo porque me va a pasar como el ejemplo que le mostré, que me va a mostrar varias veces lo que es la suma. Así que debo sacarla del segundo ciclo, imprimo, entre paréntesis, comilla, el mensaje que voy a mandar, la suma de la fila, ¿verdad? De la fila, coma, puedo de la fila para que le aparezca el 0, imprime el índice, coma, entre comillas, es, ¿verdad? Porque es una palabra, es, y mi variable. ¿Cuál es mi variable? Suma F, ¿verdad? Esa es mi variable. Cierro. Ah, bueno, ahí yo tengo y analizo un poco, ¿verdad? En este ciclo requiere una variable adicional para almacenar la sumatoria de la fila. Y también, ¿verdad? El acumulador donde me vaya sumando la fila. Y la impresión. Ejecuto para ver si tiene algún error dentro de este código, porque puede haber tenido algún error. Verifico. Ingreso los valores. Acuérdense que son 12 valores. Cuando uno está haciendo las prácticas, esto, ensayo y errores, bueno, usted puede ponerle, bueno, es una matriz de 2 por 2. O sea, 4 valores y usted va verificando cuando ya funciona bien y usted ve que suma, entonces usted le da la cantidad de valores que debe ser para no estar, ¿verdad? Como en este momento, estar ingresando tantos valores. Entonces aquí le dice la suma de la fila 0. ¿Cuál es su fila 0? Esta que está aquí, donde dice 1, 2, 3, 4. Esa es su fila 0. Esa suma da 10. La fila 1, que es estos valores, 5, 6, 7 y 8. Eso da 26. Y la suma de la fila 2, que es 9, 10, 11 y 12, eso da 42. Bueno, yo verifico que funciona correctamente la suma de la fila. Bueno, ahora voy a sumar las columnas y las columnas también necesito un ciclo para hacer la suma de las columnas. El mismo procedimiento, voy a copiar y pegar, control C, control V. Voy a utilizar este ciclo, pero acá voy a cambiarle la variable que sea suma C.
¿verdad? De las columnas. Suma C. Y acá donde va a sumar, si yo hago esta suma sin cambiar el índice, porque acá me va a seguir sumando las filas. Vamos a poner acá el mensaje, la suma de la columna y es suma columna. Un punto muy importante es que usted debe cambiar el orden acá y ponerle primero, ¿verdad? La columna A y luego la I, ¿verdad? A, I. Vamos a ejecutar nuevamente para ver, ¿verdad? Porque hasta aquí debo estar cumpliendo con lo que pide el código. Mis valores, mis 12 valores. ¿Verdad? Que tiene un error, ¿verdad? Hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque en el segundo ciclo que se suman las columnas, ¿cómo voy a sumar las columnas? Yo voy a cambiar el orden también acá. Voy a iniciar por las columnas, que serían 4 columnas, y la fila, que serían 3 filas. Vamos a ejecutar porque ahora estoy sumando las columnas y vamos a ingresar los valores. Ya sabemos que para ingresar, para imprimir, no debo tener errores, ¿verdad? Ahí se me faltó, ajá. Y ahí sí lo tenemos, ¿verdad? Ahí me exalté un valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 10, me faltó el 10. Ajá. Aquí entonces sí podemos observar que imprime las 3 filas y las 4 columnas. ¿Cómo lo vemos? Mire, la columna 0 es esta que está acá. 5, 1 y 9. Eso da 15. La columna 1, 2, 6 y 11 da 19. La columna 2, 3, 7 y 12 da 22. Y la columna 3, 4, 8 y 13 da 25. De forma sencilla, sin utilizar ninguna función, solamente declaro mi matriz, declaro el ciclo para ingresar los valores, declaro el ciclo para imprimir, el ciclo para sumar y el ciclo para sumar filas y el ciclo para sumar las columnas. Eso era lo que se esperaba que ustedes hicieran con el primer problema. No hay nada difícil en esos problemas, ¿verdad? Ahora, el siguiente código era buscar los números, sumar, perdón, los números pares e impares. La matriz ahí era de 3 por 3. Así que usted acá voy a poner 3 por 3, ¿verdad? Para ingresar 3 por 3, acá son 9 valores, una columna, una matriz de 3 por 3, y ahora venía la toma de decisión que ustedes ya lo debían tener en su, ¿verdad? Lo debían tener en su diagrama de flujo. Y acá necesito 2 variables, una para sumar los pares y sumar los impares. Voy a colocar esa variable, la puedo colocar acá arriba después de la matriz. Sumar pares es igual a 0, porque en el análisis debo saber que voy a ocupar unas variables para sumar los números pares e impares, ¿no? Yo lo puedo poner en la parte superior, suma de pares e impares, y acá solamente hago el ciclo. Necesito un solo ciclo, ya no requiero este. Necesito este ciclo. Mi matriz debe ser de 3 por 3. Borro acá este 4 porque si no automáticamente me va a dar error. Y dentro del segundo ciclo, entonces voy a ponerle la condición. ¿Cuál es mi condición? Mi condición sería si, ¿verdad? El if, ya ustedes saben que el if termina también en 2 puntos. A, que es mi matriz, en su posición o en su índice 0, que sería I, y va a eliminar que está en mayúscula, y
y el índice de las columnas, que sería A, ¿verdad? Mis dos índices, porque toda matriz utiliza dos índices. El residuo, que es el signo del porcentaje, el residuo dentro de entre 2 sería igual a 0, ¿verdad? Que ese es el residuo. 2 puntos. Si ese residuo se cumple esa condición, es 0, el número es un número par. Entonces yo puedo poner suma par, que es la suma de los números pares, mi variable es suma par, más, ¿verdad? Porque voy a sumar más igual lo que tiene en la posición A, en la matriz A, posición 0 y 0, porque en ese primer ciclo de iteración es 0. De lo contrario, ¿verdad? El else, de lo contrario, eso también termina en 2 puntos. El número sería un número impar. Control V, voy a nada más para no estar escribiendo suma y yo creo que si esta suma es la S mayúscula, de una vez eso sensible para las mayúsculas y minúsculas. Suma y ahí, ¿verdad? Si no me suma lo que está en esa misma posición y me lo almacena en la variable suma de impares. O sea, si no es uno, es otro. Y luego voy a imprimir, pero eso lo voy a sacar de los ciclos y lo hago aparte. La suma de los... Voy para atrás, que lo borré, para que no haya la suma de los números pares es suma la variable, ¿verdad? P, cierro paréntesis, voy a copiar, control C, control V, la suma de los números impares es suma I. Entonces, este segundo problema requería dos variables, una para sumar los números pares e impares, 3 ciclos, un ciclo para ingresar los valores, un ciclo para imprimir su matriz y un ciclo para hacer la toma de decisión y que usted pueda conocer que si ese valor es par o impar. Una matriz de 3 por 3, aquí se ingresan 9 valores a su matriz. Vamos a ejecutar para ver si nos faltó algo por ahí, algún índice que está incorrecto, los 2 puntos. Y ahí dice ingrese los valores, aquí se ingresan 9 valores. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? 9 valores y imprime la matriz, números pares, ¿cuál es la suma? En la primera fila tenemos el número 2, en la segunda fila tenemos el número 4 y 6, ahí serían 12, y en la tercera fila tenemos el número 8, que ahí serían 20, aquí están los 20, y con los números impares, en la primera fila tenemos el 1 y el 3, en la segunda tenemos el 5, ¿verdad? Que ahí serían 5 y 4, 9, y en la tercera tenemos el 7 y 9, ¿verdad? Que serían 16 más 9, 25. Eso era el segundo problema, un problema fácil, ¿verdad? Porque ya nada más usted ya ingresó, imprimió y nada más tomó dentro del ciclo la toma de decisión. El último problema era contar los positivos y negativos. Y ese contar los positivos y negativos era similar a este. Así que yo nada más voy acá a cambiar esta variable, voy a poner con, voy a ponerla todo mayúscula con positivo, ¿verdad? Contar, no sumar, contar negativo, con positivo con negativo. Necesito una matriz, según me indicaba esa, era una matriz de 2 por 2, creo que era la última, 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, la última, ¿verdad? 3 por 2, 6 elementos, 3 por 2,
y 3 por 2 acá, ¿verdad? Que es el ciclo. Esta también necesitaba una toma de decisión, pero esta toma de decisión nada más había que ver si el número era mayor a 0, era un número positivo. Y lo contaba. Mayor de 0. ¿No? Si es así, si es mayor de 0, es un número positivo. Así que mi variable es con positivo y lo voy a sumar, a contar, no sumar, contar. Así que yo le pongo un contador. Si está en 0, este sería 1, ¿verdad? Voy contando y así va el ciclo. De lo contrario, si no es mayor a 0, es porque el número es negativo, con negativo, más igual, y lo voy a contar, que se va incrementando en 1. Imprimo la cantidad, aquí hablamos de cantidad, la cantidad de números positivos es 2 puntos, imprimo mi variable, que sería mi variable con P, con positivo, y voy a eliminar esto y voy a copiar esta que está acá. Control C, Control V, la cantidad de números negativos es con N. Y ya estoy tomando, ¿verdad? Ya si usted resolvió el primero, segundo, eso no le iba a tomar mucho tiempo. Su análisis es muy importante porque ya usted sabía que aquí debía comparar si el número era mayor de 0. El acumulador, y voy a ejecutar mi programa. Voy a ejecutar. Ahí lo va a grabar. Y aquí serían 3 por 2, 6 valores. Pero aquí debo ingresarle número negativo para que pueda realizar el proceso y ver que se cumple la condición. Menos 6, ¿verdad? Ahí están mis 6 valores. Mi matriz 3 por 6. Imprime la matriz, ¿verdad? Y 3 filas, 2 columnas, ¿verdad? 3 por 2 era 6 valores. Ahí están los 6 valores. Y me dice que la cantidad de números positivos es 3 y la cantidad de números negativos es 3. Voy a cambiarle los valores para ver, nada más voy a ingresar 2 valores negativos para ver, ponerle 1, cambiarle esos valores, menos 7 y menos 3, perdón, acá menos 3, 26. De ahí podemos ver que nos indica que la cantidad de números positivos es 4. Ahí vemos 1, 34, 21 y 26. Y la cantidad de números negativos es 2, que es menos 7 y menos 3. Entonces ahí ustedes pueden observar que son códigos sencillos. Ya usted nada más era un ciclo para hacer la toma de decisión y eso se lo daba el análisis. Y en el segundo era el residuo y en el tercero era comparar si era mayor a 0. Esos eran los 3 problemas de esta semana. Estoy en el proceso de calificación, no como le indiqué. Lo que yo le acabo es la forma más sencilla de hacerlo. Porque hasta el momento yo no he utilizado ninguna función, ningún módulo, como ustedes ven los que utilizan el DEF, están utilizando un módulo que dice mostrar matriz, y ese mostrar matriz usted tiene que hacer ese llamado a ese módulo, y usted ve que repiten ese nombre varias veces, mostrar matriz, porque está haciendo un llamado a ese módulo. No hemos llegado hasta allá porque ustedes ven que estoy dando cosas básicas con el objetivo de que el estudiante al practicarlo vaya entendiendo y sepa, ¿verdad?, a qué se refiere.
Seguimos, yo le dije, ya no voy a entrar en otro tema, yo voy a cerrar con lo que son las matrices, voy a dejarle su problema de matrices ya un poquito, ¿verdad? Cada vez que vamos viendo otros problemas un poquito más difíciles, pero igual se le da la solución. Yo cuando si usted no puede, el próximo lunes se le da, pero se evalúa, yo evalúo el esfuerzo y estoy revisando, habían 33, creo. 33 talleres entregados y en eso estoy en ese proceso para poder terminar el informe de evaluación antes que termine el semestre, porque ya en la última semana no se va a dejar ninguna actividad para que usted trabaje en su proyecto final, su video y pueda subirlo a la plataforma, su video con su proyecto, que es un proyecto individual, aunque a usted le toque algunos de los mismos problemas, es un proyecto individual personalizado. Usted no queremos ver los mismos errores. Si uno tiene un error, el otro también tiene el mismo error. No puede ser eso. Sí que pueden ser errores, pero errores diferentes, no los mismos. Así que la próxima semana continuamos. Yo creo que la próxima semana no vamos a dejar actividad porque vamos a tener el parcial para que usted vaya practicando para el parcial, y la otra tampoco. Yo creo que con esta actividad cierro los talleres, el porcentaje de talleres, para poder calcular entonces el porcentaje de talleres. Esta sería la última actividad, para que me quede nada más el parcial y el proyecto final. Pregunta, mis estimados estudiantes. Todo fácil, como ustedes dicen, ¿verdad? Como el agua del río Zigzaola. Profe, el proyecto final son problemas y en el examen no va a venir ninguno de los problemas, solo va a ser teórico. Ajá, sí. En el proyecto final, recuerde que en el proyecto final ustedes tienen 3 problemas. Usted debe desarrollar esos 3 problemas, va a seleccionar uno. Lógicamente usted va a seleccionar un problema de los 3, el más sencillo, aunque todo tan sencillo. Y va a explicarlo en un video todo el proceso que lo llevó a la respuesta. Hablo de análisis, diagrama, con qué aplicación hizo su diagrama. Eso debe salir en el video. Igual, cuando esté escribiendo su código en Python, debe salir en el video usted escribiendo su código, ejecutando, yo viendo la respuesta. En el examen final, que tiene un porcentaje del 35%, ese examen es similar a los parciales. Viene parte teórica y parte de desarrollo de problemas. Pueden ser problemas de lista, de matriz o problemas sencillos que utilizan datos simples. Eso va a depender, todavía no he visto los problemas, pero es igual que los parciales. Ya tenemos la fecha del examen. ¿Ya usted sabe cuál es la fecha? No, ¿ah? No, profe. No, profe. No. Sí, ya mandaron. Yo creo que el de nosotros es uno de los primeros. Déjeme buscar acá que el coordinador acá en el grupo. Dice, primer año sede. Lunes 6 de diciembre, programación 2, a las 2 de la tarde. Lunes 6. ¿Ya saben? Antes del Día de las Madres. Exacto, víspera del Día de las Madres. Así que eso es el 6. O sea que ustedes inician con programación 2. Ese va a ser su primer semestre. Ahí ya está el listado. Seguro ellos se le mandan otro punto que también, yo me imagino que ustedes ya lo hicieron, ya evaluaron a todos los docentes. ¿Ah? Yo no, profe, iba a empezar hoy. Negativo, profe. Bueno, es importante que ustedes hagan ese proceso. Ese es un proceso objetivo. No es verdad que es objetivo porque ustedes, de acuerdo a las preguntas, no es que van a inventar nada, no es que van a decir mentiras, sino de acuerdo a lo que está preguntando, ustedes van a decir la realidad. Todo eso es para mejorar
No es que con su evaluación van a votar a alguien o van a quitarle el salario, no. ¿No? Todo eso es para mejorar porque todo el mundo va tomando esos datos de referencia. ¿Ya? Pero es bueno que hagan porque necesitamos la participación de todos ustedes para esa evaluación. Muy bien, estos son los 3 problemas para esta semana. Esto está un poco más complicado. No digamos tan complicado, pero comparado con la de la semana pasada está un poco más difícil. Dice un programa que pida datos al usuario, los datos de una matriz de 4x4. Hablamos de 16 valores, 4 filas, 4 columnas. Y muestre su respuesta. Quiere decir que va, los datos que estaban en la fila, ahora lo va a mostrar en las columnas. Y viceversa, los datos que estaban en las columnas, lo va a mostrar en la fila. Eso es una matriz traspuesta. Yo creo que teníamos un ejemplo. Vamos a ver. Eso se hace con el ciclo. Yo creo que era este de... Ajá. Esto que está aquí es una matriz original. Esta es una matriz de 3x4. 3 filas, 4 columnas. Su traspuesta aquí tiene, ¿verdad? Tiene ahora 4 filas y 3 columnas, son los mismos valores. Los valores que estaban en la fila, 1, 2, 3, 4, ahora están en la columna, 1, 2, 3, 4. ¿No? En la siguiente fila lo mismo, ahora está en la columna y la última está en la columna. Esa es una matriz traspuesta, que nada más no va a sumar, no va a promediar, sino va a cambiar lo que está en la fila, los valores, ahora lo va a mostrar en las columnas. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, profe. No entendí el lenguaje. No entendí, profe. Ay, está. Ay, no, te lo voto. Ñagare, profe. ¿Cómo va a ser posible que cosas tan básicas y sencillas no la puedan, verdad? Muy bien, ustedes van a investigar. Estos problemas ya están resueltos, ya le dije. Te busca en internet, matriz traspuesta y ahí, y en el lenguaje que sea, en Java, en Python, en C++, PHP, cualquier lenguaje se lo da. Así que ese es uno, pero ese, como le indiqué, cuando digo traspuesta es porque las filas se van a cambiar por las columnas. Siguiente, un programa que pida, ya este lo pueden hacer con los ojos cerrados, un programa que pida al usuario los datos de una matriz de 3x3, 9 valores, y calcule, con los ojos cerrados, si ya usted puede hacer eso. Eso es por teclado. Todo se ingresa por el teclado, no me ingresen nada en el código. Todos se ingresan por el teclado. No como esto, ¿verdad? Problemas como este. Bueno, este no. Mire, este se ingresó desde el teclado. Ahí tiene su matriz. Este se ingresó desde el código. Esto es una matriz ingresada desde el código. Y luego generó dos listas, no matrices, donde acumuló la suma y las columnas. Estos problemas que yo le estoy dando me ingresan todos los valores desde el teclado. Ya ustedes saben cómo ingresarlo y cómo imprimirlo. Viene la otra parte. En el primero, ¿cómo cambio los valores de las filas por las columnas? ¿Cómo hago eso? Bueno, llevo un poquito como un reto. ¿Cómo hago eso? Porque todo no puede ser tan fácil. Así que usted piensa un poquito, ¿cómo hago eso? Y busco en internet. El siguiente, un programa que pida al usuario los datos de una matriz de 3x3 y muestra, y no era calcule, y muestre su matriz inversa. ¿Verdad? Inversa quiere decir que los valores, de como fueron ingresados, deben ser lo contrario. Usted lo ingresó de una forma por el teclado, ahora lo va a mostrar viceversa en su matriz. ¿Se acuerda que eso ustedes lo hacían con las listas? Ingresado. Una consulta, profe, disculpe. Cuando el problema menciona datos, puede ser número o palabras.
Ajá, correcto, sí, aquí está abierto. Usted puede ingresar decimales, puede ingresar palabras, datos. En sí es más fácil Ok. trabajar con entero, pero si usted quiere también, ¿verdad? No, ahí no hay problema. Es como en el listado, ¿se acuerdan que ustedes hicieron un listado de nombres? Varios nombres, 5 Sí, es nombres. correcto. Ajá, y lo botaron en forma inversa. Este es similar a ese, ¿verdad? Pero ahora es con la matriz. Y el último, este sí está un poco porque dice un programa que pida al usuario los datos de dos matrices, de 2 por 2, y que los multiplique esas dos matrices. ¿Ya? Lo multiplique a todo y muestre el producto de esas dos matrices. Esos son los 3 problemas para esta semana. Repito, este es el último taller. Con esto cierro los porcentajes de taller. Con esto puedo calcular en esta lista cuánto usted tiene de talleres. ¿Ya? Y ya yo cierro este capítulo y me voy a lo que es el parcial y el proyecto final para cuando termine el semestre ya usted sepa cuánto tiene en esta materia. ¿Estamos claritos? Y acuérdense también, y me recuerdan de su 6% de las semanas de la actualización. Ese 6% lo voy a pedir en el semestral, profe. Eso se va a calcular después de todo, ya entonces usted tal vez ni lo necesite, ¿ve? Por ahora estoy tranquilo. Oh, qué bien, me alegra esa actitud. Está bueno. Entonces, así Yo vamos a no, quedar. profe. Yo no voy a dar más tema nuevo porque para qué da un tema de funciones que después tengo que hacer varios talleres para que entiendan. Cierro con las matrices. Ya en programación 3 ya se verá lo demás. ¿Estamos claritos? Y ya por Zoom ya no nos vamos a ver más. Esta es nuestra última clase por Meet. O sea, sincrónicamente ya no voy a hacer más reuniones. Todo va a ser por la plataforma o por el grupo de WhatsApp. ¿Estamos claritos? O sea que hoy nos estamos despidiendo, profe. No nos estamos despidiendo porque nos seguimos conectados por WhatsApp, pero sincrónicamente aquí no. Con esto se Profe, falta el brindis virtual. ¿verdad? Un delivery. Ustedes, un delivery para todos. Está bien, pues chicos, pórtense bien, cuídense y ahí estamos comunicándonos por el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta, no de la respuesta, porque ya la respuesta yo quiero que usted la busque, que indague, que investigue y logre que Le usted iba a vea que preguntar, profe. funcione. Ajá. Ya iba a preguntar sobre eso, pero ya como dice que tienen que investigar. Ajá, correcto. No hay que me dé la respuesta, profe, ¿cómo no? Porque eso no es el objetivo. El objetivo es que usted indague, busque. Tiene 5 días para hacerlo. ¿Ya? Y lo presente. Ya si al final usted no, yo veo el lunes, el sábado o el domingo que estoy evaluando que no lo logro el lunes, yo les voy a mandar el resultado de esos problemas, porque van a ver que tampoco es tan difícil como digo. Muy bien, así quedamos, jóvenes. Un placer haberlos visto o escuchado. Y nos vemos, ya no nos vemos por el grupo de WhatsApp. Feliz tarde, cuídense, bendiciones a todos. Profe, no va a pasar lista para que nos sume puntos. De verdad, voy a pasar. Sí, sí, profe. Además, yo estoy pensando que, Por lo menos en profe, asistencia llevan 100. estaría buena idea de los que no necesiten los 6 puntos que me lo donen. Hacer un acumulativo, ¿verdad? Un ciclo. Te Ahí lo vamos. vendo. Sí, pero no sé. Un ciclo con. Estaría buena esa idea, profe. No, estaría bueno, ¿verdad? Vamos a ver el listado de este magnífico grupo. Ya el otro año sí, entonces vamos a estar en la presencialidad. Dionisio. Profe, si así, guárdame esos 6 puntos para el otro año. No lo necesita este semestre. No, también. Reinaldo.
Yo vi a Reinaldo por ahí, se fue. Leonidas. Presente, profesora. Eric. Presente, profe. Ah, yo digo, ya se había ido. Listo, Reinaldo. Esos puntitos cuentan. Jaylin. Presente. Germay. Presente, profe. Marelis. Presente, profesora. Isela. Egni. Ángel. Presente, profe. Diógenes. Presente, profesora. María Castillo. Lacey. Presente. Juliano. Presente, profe. Jeremy. Presente, profe. Desilet. Eliseo. Presente, profesora. Christopher. Rosalía. Presente, profe. Adonis. Alcibiades. Presente. Noriel. Presente. Oldemar. Joel Machado. Presente, profesora. Dasna. Ciro. Miller Víctor. José. Presente, profe. Monteser. Miranda, perdón, primero, Miranda. Presente, profesora. Monteser, yo creo que está retirado, aquí está, no tiene. Leandra. Carlen. Vanessa. Vladimir. Artemio. Presente. Ok, Vladimir. Jenny. Yamilet. Presente, profesora. Sergio Palacio. Presente, profe. Hamilton. Presente, profe. Joel Pineda. Presente, profe. Yurixel. Presente. Jason. Hermógenes. Janet. Presente, profe. Lucibet. Presente, profe. Astrid. Presente, profe. Cristina. Presente. Rebeca. Héctor. Presente, profe. Marlene. Miguel Smith. Mayeli. Presente, profe. Ainer. Presente, profe. Profe, usted me llamó, disculpe. ¿Nombre? Profe, Miguel Smith. Ajá. Sí, Miguel Smith. No contestó. Presente, profe. Listo, Miguel. Ainer. Presente, profe. Queen. Rodolfo Queen.
Yo vi a Rodolfo Quinn por ahí. Y Lisbeth Villagra. Muy bien, entonces jóvenes, así quedamos. Esto es el último taller, ya saben, y ustedes prepárense para el parcial y proyecto final y el semestral, que es, ya le dije la fecha, 6 de diciembre. Y acuérdense de la evaluación, por favor. Es importante ese proceso de evaluar a todos los docentes que le imparten clase. Ahora sí, feliz tarde, bendiciones a todos y nos vemos por WhatsApp. Profe, una consulta Claro, profe. sobre eso. ¿Hasta qué día tenemos que...? ¿Cuántos días tiene eso? ¿De qué? ¿Qué cosa? De la clasificación de los profesores. Ah, la evaluación docente. Sí, sí. Déjame buscar aquí qué fecha dieron. Hasta el 4 de diciembre, pues. Profe, disculpa, estaba en clase y no pude dar el presente. Con razón, yo pensé que te habías dormido. No, profe, estoy en 2 clases al mismo tiempo y wow. Oh, Sí. ¿cómo puede ser esa mente tan brillante estar en 2 cosas a la vez y entenderla? Y sobre todo entenderla. No sé dónde pone esa mente. Ah, esta mente está brillante. No dice iniciar el 5 de noviembre. No sé, pero entonces ustedes entre más rápido lo realicen mejor. Profe, y el que no lo hace, no pasa nada. No, eso no pasa nada si no lo hace, pero es bueno el ejercicio para saber la opinión de todos. Ok, profe. Gracias. Bueno, chao, pues. Feliz tarde a todos. Chao, profe. Bye. Igual, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Feliz tarde. Profe, yo tengo una pregunta, pero voy a esperar que todo se retire. ¿Por qué? Si es para entregar tarea, ya está cerrado el ciclo. Tienes que sacar 100 en el semestral, 100 en el proyecto final, 100 en el segundo parcial. 300 para poder pasar. ¿Ah, Rodolfo? ¿Estamos claritos? Es que, profe, ¿Ah? profe, lo que pasa... Profe, ya hicieron el segundo parcial, me pregunto, ¿no? Mire usted cómo usted anda por Júpiter, yo creo. No, profe. Eso es por estar en 2 clases. Usted anda allá por la nebulosa. No, estoy ni una nebulosa, profesora. Eso es lo que... ¿Cuándo se acaba? Apenas hicimos el primer parcial. Vamos para el segundo la próxima semana. Sí, es que estoy actualizándome apenas y qué lástima, ¿no? Por eso Bueno, pues, ya te veo mal, Rodolfo. Programación 2 el próximo año, ya te veo. Ah, negativo. Ya, si no, tienes que sacar 100, 100 y 100. Excelencia para poder pasar. Eso va a ser, profesor. Dele, pues. Nos vemos, ya cierro. Chao, profe. Chao, bendiciones a todos.